Chavales, hoy les traigo un nuevo video. El platino de las mágicas aventuras de Cooper la Taza y Rodolfo el Reno. Érase una vez dos tazas que estaban jugando en el patio de su casa y como los dejaron sin supervisión, terminaron en el casino, lo que los llevó a apostar. Pero gracias a que siguieron el consejo de Batman, apostaron todo al negro, lo que los llevó a tener una racha de victorias. Pero lo que no sabían es que no debían apostarle al negro. Digo, al diablo. El diablo les dijo: ¡qué buena racha! ¿Qué les parece si subimos la apuesta? Si ganan una vez más, les doy todo el botín de mi casino. Pero si pierden, me quedo con sus almas. Una persona normal diría: esto es una trampa. Pero como Cuphead es Cuphead, terminó apostando. Y colorín colorado, el camino ya está trazado, pues esta alma se ha apostado al diablo, quedando sellado. Entonces le piden piedad y el diablo les dice: oh hermano, tengo unos deudores que se arrancaron ya. Vayan a buscarle las almas y se las perdono al tiro, par de tazas. Y así es como comienzan las mágicas aventuras. Primero, el abuelo nos va a dar una sustancia mágica que nos permitirá disparar, lo más común de hoy en día. Abuelo de 7 años, no estamos en la Segunda Guerra Mundial. No, que tiraba, abuelo de 7 años. Empezamos por lo básico, hacemos un tutorial donde nos enseñen la mecánica del juego, como el parry, que es muy fundamental. Y además nos dan una moneda. Avanzamos y fuimos a mendigar una moneda a una manzana. Hola amigo, ¿tienes unas monedas? Lo siento hermano, no tengo nada. Pero tengo estas hamburguesas con queso, amigo. No quiero una hamburguesa. Por favor, amigo. Te chuparé el pene. Oye, algo de aquí, hombre. Ok. Bueno, lo bueno es que nos dieron 3 monedas. Nos dirigimos a la tienda de Porkrin. Scribix, ya saben chicos, si alguien con cabeza de manzana les habla y les da dinero, acéptelo. Y nos compramos el mejor amuleto de todos, la bomba de humo. Guapo, poderoso, asombroso. Nos equipamos la bomba de humo y nos dirigimos a cobrar nuestra primera alma. Uy. Scribix Gopi le grande en problemas en el árbol con un niño con leche en la cabeza. ¿Qué? Está con... No. Uy. ¿Vieron eso? Por eso les digo que la bomba de humo es la cabra. Ah. Ah. Le gano la primera. Uy. Ya. Hasta aquí quedé. Le gané. ¡Wow! Tremendo logro. Y así conseguimos el primer logro de 42. En esta primera isla es la presentación de la humillación que nos van a hacer más adelante, enseñándonos a esquivar ataques de todas partes. ¿Qué? ¿Qué es eso? Y también en la isla hay Ronangon, las que nos permitirá conseguir monedas. Y además para conseguir uno de los logros más complicados del juego. El de los parries, obviamente. 20 parries. Otro logro. Y aprovechando que morí, les quiero mostrar la línea del sufrimiento. Esta línea nos demuestra qué tan lejos hemos llegado y qué tan cerca hemos estado de matar a un jefe. Atentos, esta jugada. Pero es que ahí nadie ve. Mientras peleaba con las ranas, no recibí nada de daño, lo que me salta el tercer logro, Perfect Run. Le gané. Sin perder ninguna vida. Nuevo logro. Perfect Run. Nada, es espectacular. Al explorar decido rodear un río, lo que me salta el cuarto logro. Creo que hay creo que hay un logro por aquí. Sí, era un logro, ¿viste? También conocimos a Miss Alice, la que por casualidades del destino siempre termina encerrada en los museos que se encuentran en el mapa. Y al salvarla nos obsequia un super arte. En el juego hay 3 tipos de super arte, y la que encontramos nos sirve para sacar todo nuestro líquido por el cerebro. ¿Pero qué? Scribix es que están llenos de leche manzana, o sea, ¿Qué? esencia. Toda la leche en este juego es esencia. Bueno, sigamos. Nos encontramos con el último jefe de la primera isla, la cual nos presenta un temazo.
Ahorita me desconcentraste, mira hasta dónde llegué. Pero como dijo Grimm, un bailecito y a dormir. Y así finalizando la misión de la hacha, que por quitarle sus terrenos a estos carbones nos da una moneda. Y además otro logro. Bueno, el logro. Volviendo a las andadas, nos encontramos con el federal pidiendo visa. Pero mentira, era el rey Dado confirmando si teníamos los contratos de las almas. Pero al cruzar sustancias ilícitas hacia Disneylandia, viene el abuelo de 5 años y nos dice que recuerden, por cada taza de arroz son 2 de agua. Y se queda con cara de tetera porque les habla a 2 tazas. Primero fuimos a tener diabetes con la reina Dulce, para así matar a Pinocho, el que come bizcocho, mientras del otro lado está nuestro otro yo celebrando el día del payaso. Y como en... ¡Hola! ¡Soy un payacho! ¡Hola! ¡Soy un putazo! Y ya que se siente el espíritu navideño, vamos a por el pavo. Consiguiendo los logros por hacer 100 parries y por matar a un jefe con el extra especial. Llegando a por el Baby Dragon después de la autopsia por usar tremendos hacks para lanzar sus bolas de fuego, moviendo su cola al ritmo de la chona. Y la chona se mueve, y la gente le grita. Dándose cuenta que por la retaguardia podía romper las leyes de la física, porque XD, un dragón volando hacia atrás, eso solo hacen los colibríes. Llegando a su tercera fase, donde su tercera cabeza tiene 2 años y medio. Pero ¿qué pasa? Su cabeza principal tiene 90 añitos, detonándolo después de las detonadas que nos hizo. No, casi. Así consiguiendo otro logro por derrotar a todos los jefes de la isla 2. Después de muchos esfuerzos llegamos con el rey Dado y nos dice: lo están haciendo bien, demasiado bien, hay que silenciarlos. Llegando a Auronplay, gracias a que nos transmitimos, todo se hace demasiado fácil, así que decido ocuparlo solo en la isla del DLC. Y nos dan 2 logros por utilizar un arma del DLC y ganarle a un boss con Miss Chalice. Bueno, derrotamos al creador de la plaga negra, luego nos dirigimos donde un pirata que busca el One Piece, pero nosotros le decimos que el One Piece son los amigos que hacemos por el camino, y se muere de un infarto. Fuimos donde Calamaría para invadir su cerro y hacer ceviche de calamar. Además, quisimos tener un premio Oscar, así que destruimos la carrera de la mejor actora. Fuimos donde el hombre Doctor Huevo y nos dice: Llegas tarde, Sonic. Ahora soy un montacarga certificado. ¡Lo logré! Llegando al expreso polar para poder pelear con mi machete en el cerro con el diablo. Consiguiendo los logros por haber hecho 5 parries antes de tocar el piso. También por haber conseguido todas las superartes. Y por haber derrotado a todos los enemigos de la isla 3. ¡Lo logré! Además conseguí un logro. También se me olvidó mencionar que derroté a un enemigo con el superarte. Y como no lo grabé, aquí les dejo la representación. Después de tremendo viaje y también del tren, yendo a la luz del casino, encontrándonos con una cabeza de Minecraft, decimos que Hytale es mejor que Minecraft, entonces nos reta a un PvP. A este punto ya no parece un video de platino, y como me dejaron sin supervisión, vamos a representar a los enemigos con los 7 pecados capitales. Avaricia, el caballo, porque apostamos todo al negro y perdimos. Lujuria, el trago, porque descubrimos que es el permatrago. Ira, el cigarro, porque lo cambiaron por el vapor. Gula, dominó, porque Dios mío, mientras más largo mejor. No, espérate, así no era. Pereza, las bolas negras, porque no hacen nada. Envidia, las fichas de un juego, ya que es una crítica social donde todas iguales en apariencia simbolizan la envidia al vivir siempre en comparación con los demás. Me mataron 4 veces esas fichas sobreexplotadoras. Orgullo, el dado, representa a tu primito chico queriendo comprar 2 vacas. ¡Patada nuclear! Así consiguiendo otro logro por completar el casino. Por fin, después de tanto trabajo, después de tantas armas recuperadas, de tantas veces que me humillaron, llegamos donde el diablo, haciéndonos la pregunta de oro. ¿Apoyamos a Maduro, sí o no? Obviamente le decimos que sí, y después nos dice que le demos las almas, y le decimos que no, empezando la batalla más épica de la historia, el corrupto más fuerte de la actualidad versus el corrupto más fuerte de la historia. Porque es lo que Maduro haría.
Empezando la batalla, el jefe me aplaude por haber completado bien el trabajo, lo que provoca que se convierta en Witsi la araña y vino la lluvia y se lo mató. Después me invoca 4 perlas. ¿Qué? ¿Querían un chiste de las perlas? Pero si no hay nada que hacer con esas cosas. Entonces el tipo quiso ir a una fiesta nudista y se sacó toda la piel. Entonces hacemos un hoyo en uno, llegamos a la segunda fase y hacemos el... ¡Oh, me vengo! El diablo se había vuelto fan de Oppenheimer y nos tira un núcleo del demonio. Pero tanta farmeada de aura para vender humo. Y no le digo sin importancia a las cosas random que lanzaba. Pasamos a la tercera fase después de tanta balacera. El diablo decide sacar a los pájaros. ¡Pájaro! Y mientras aparecen los secuaces de 9 elixir, lo que utilizamos el... ¡Oh, me vengo! Lo cual el diablo se pone a llorar porque era más manco que Jay 17, no tiene nivel. Así consiguiendo el logro por derrotar al diablo. Después de tremenda emotiza, los hermanos Jeremías y Rodolfo quemaron la plantación de almas del diablo, corriéndose por toda la ciudad anunciando su victoria. Y una vez en casa les dijeron a todos que habrá 2 por 1 en burros. Así teniendo una gran celebración comiendo así burros asados. Así consiguiendo el logro por completar toda la historia en dificultad normal. Y así es como fuimos felices por siempre y para siempre. Sí, como si estas cosas pasaran. Como todavía no podemos ser felices, vamos a hacer un speedrun del logro hasta llegar a la isla 4. Empezando por Sheriff por derrotar a todos los enemigos de la isla 1 con rango A. Y lo mismo con la isla 2 y 3. Ahora, uno de los logros más complicados. No tener enemigos en los Run and Gun. Y es horrible, porque miren esto. Aquí tenemos que estar pendientes de 3 cosas. Los camarones que nos lanzan, las perlas que nos lanzan y que el pulpo no se caiga. Entonces hay que hacerle parry a todo eso y esquivar todo eso. Después de todo ese sufrimiento, conseguimos los logros pacifista y por tener todas las monedas del Run and Gun. Luego conseguí los logros por tener por lo menos 3 vidas contra el dado y por haber derrotado al dado y al diablo en rango A. Otro por conseguir un rango S. Otro por derrotar a un jefe con el mini avión. Se ve difícil, pero si lo haces con el mini jefe del dado, se hace easy peasy lemon squeezy. Último por haber conseguido todas las monedas esparcidas por el juego. Bueno, ahora sí. A fecha de subido este video, el DLC ya había salido, teniendo toda una nueva isla en donde traficar. Y la forma de ir a esta es por medio de Donald Trump, para darles libertad. Llegando a esta, nos visita la fantasma de Piolín, que antes nos daba poderes poderosos y un stand. ¿Yo referencia? Ahora nos da una galleta que permite que nos controle la mente temporalmente, haciendo así pasar jefes. Facilísimo, ¿verdad? Pero es temporal, el efecto neuropsicótico no es eterno, a no ser que un gordo chef cocainómano nos dé la receta para volverlo eterno. Ah, mira, pero si es él. Ahora sí, después de tanto texto, toca matar. Pero antes, mira, un furro nos da plata. El primer jefe es el cerdo marrano, el cual le compramos todo para luego no usar casi nada, ya que el rayo triple nos acarrea. Pero ahora sí, primer jefe enanazo, dando todo menos sobreexplotación. Le robamos toda su comida. Segundo, un hechicero dando show a gente blanca. Traiga pa' acá ese viento caluroso. Tercero, un perro perriagudo en el aire, que de tantos perros nos llevamos sus suplementos. Cuarto, la vaca vaquera vaquerita, que se vuelve team carne. Le robamos los cactus. Quinto, una mafia italiana, que es como la tercera en Cuphead. Esto ya parece la TAM. Pero como ladrón que roba a otro ladrón, tiene 1000 años en el socavón. Les robamos la triple X. Pero me olvidé mencionar, mentira, me daba flojera decir que hay un viejo sabroso en busca de un luchador digno, para aumentar su capitalismo. Y a los enemigos los vamos a representar con las 7 virtudes capitales. Peón, generosidad, porque son tan generosos que me enseñan a recibir golpes como un campeón. Caballo, diligencia, porque nos humilla con la L. Alfil, castidad, porque no quiere que le soplemos la vela. Torre, paciencia, porque para ser simpático tienes que ser paciente. Reina, caridad, porque le da trabajo a tremendas fuerzas especiales. Rey, humildad, porque nos da una lluvia de dinero. El tablero, templeza,
porque son los enemigos que hacemos por el camino. Consiguiendo los logros por supuestamente derrotar a un enemigo con el superarte de Michalis, por supuestamente comprar todo de la tienda, por derrotar a los enemigos del ajedrez y por derrotar a todos los enemigos de la isla 4. También decido aceptar las condiciones del diablo y también por derrotar a todos los enemigos seguidos del ajedrez. Fuimos a la tienda y fuimos traicionados por la municipalidad por saber demasiado, empezando la batalla más potente contra el gordo Ramsey en versión de cristal. Empezamos fuerte, dándonos de todo y por todos lados. Que si esa masa con cara de pasa, ese azúcar con problemas de confianza severo y esa caja dejándola seca. Pero ante todo pronóstico estadounidense, unos disparos y para el suelo. O eso diríamos si no fuera porque se tomó el hongo de Mario para que crezca el triple. Y así empezando la batalla en la palma de su mano, invocando a sus adeptos las pimientas, que por algún motivo todo el mundo le dice saleros, cuando en su etiqueta dice pimientas. O eso diría porque me olvidé mencionar que en la primera fase había un fueguito indígena que saltaba por ahí, pues ahora volvió, ahora con su familia entera, el diablo. Aún así unos disparos a sus pimientas y los mandamos a su cara de drogadicto, destruyéndoles su cerro. Pero qué mal, nos mandó a su expansión de dominio exceso en soy en sangre, invocando a sus 12 cuasis altibanquis para engañarnos de sus verdaderas intenciones. Destruir todo dejando expuesto su corazón hecho del mismo hongo rosa que se emitió en la primera fase. Pero lo que no sabía es que Cuphead y Michalis le saben al parry, obligándole a flexiar épicamente, para poder derrotarlo y obligarlo a pagar sus impuestos. Fin. Entonces el salero fue encerrado 1000 años en la habitación del tiempo por querer hacer una droga tan potente que te haga hacer un... Así consiguiendo el logro por derrotar al salero, otro por resolver un puzzle y derrotar al ángel y al diablo, otro por conseguir un rango A, otro por hacerme el graciosito y derrotar al salero en rango S, otro por vencer a 10 enemigos con Michalis. Para conseguir el logro Paladin se deben hacer estos pasos. Primero comprar la reliquia rota en la tienda. Después vencer al ángel y al diablo, lo que hará que el ojo se abra. Después derrotamos a cierta cantidad de enemigos hasta que el ojo esté totalmente abierto. Lo malo es que empieza solo con una vida, y esta muleta es una ruleta rusa de armas, así que... Let's go gambling! Oh, dang it! Oh, dang it! Así consiguiendo el logro Paladins. Otro logro por tener 9 vidas. Perfecto. Aquí ocupamos al genio. Si invocas girando varias veces, lo que te dará 6 vidas. Y más el amuleto doble corazón. A mí por alguna razón no me salió, hasta que hice un conjuro mágico donde apreté 4 veces el doble corazón y giré como curado. ¡Lo logré! También conseguimos el logro de derrotar a un jefe de la isla 4 sin matar a un secuaz. Yo recomiendo la vaca vaquera vaquerita en dificultad fácil, ya que solo tiene un secuaz. Y ahora sí, nos dirigimos donde el diablo y lo doxiamos, consiguiendo el último logro por derrotar a todos los jefes en dificultad experta. El platino está listo. Y así, después de 68 horas, conseguimos todos los logros de Cuphead. Espero que les haya gustado el video, les agradecería mucho que me siguieran. Y si quieren que haga otro platino, escríbanmelo en los comentarios. También les dejo el link de mi server de Discord por si quieren unirse. Y con todo esto dicho, me despido. Hasta pronto.